La parte se llama codificación de preguntas. Esto viene de más atrás, que se habla sobre la elaboración de las preguntas. Entonces, en esta parte de aquí se enseñó cómo elaborar preguntas para así poder planteárselas a las personas, digamos, a los doctores. Y entonces, ahora vamos a ver la codificación de las preguntas. ¿A qué se refiere con codificar las preguntas? Más que todo se refiere a resumir. Aquí un ejemplo claro: resumir las preguntas. Se puede resumir que macho es igual a M y hembra va a ser igual a H. Más que todo, la codificación de preguntas se encarga de codificar. ¿Qué es codificar? Codificar es darle un valor, darle un código a algo que quieres hacer, o sea, en este caso una pregunta, cosa que tú sabes y es entendible, y para que sea más fácil entender en un cuestionario que se quiere hacer. Más que todo, este tema habla sobre hacer un cuestionario, hacer preguntas, recolectar información. Acuérdate que el tema se llama búsqueda de información en la investigación epidemiológica. Entonces, ¿qué estamos haciendo en un cuestionario? Estamos buscando una información. Ahora, entonces, a eso se significa codificar las preguntas. Que vamos a poner aquí un ejemplo. Mira, macho va a ser 1 va a ser igual a macho, y 2 va a ser igual a M. Y entonces podemos hacer aquí un ejemplo: ¿cuántos M's están enfermos? Ya, a eso se refiere con codificar una pregunta, resumir, en otras palabras. Una vez de eso, existen mecanismos para poder aplicar este cuestionario, porque lo que estamos haciendo aquí es hacer un cuestionario. Esto es un cuestionario. ¿Qué es un cuestionario? De su nombre lo dicen, cuestión. Estás preguntando. Aquí hay una pregunta. Y entonces existen mecanismos o formas para que se pueda aplicar o se pueda poner ese cuestionario. Existe la encuesta por correo, encuestas personales y encuestas telefónicas. Entonces, estos tres son los mecanismos más importantes y los que se usan para que se pueda aplicar el cuestionario. El mecanismo por correo no es tan usado porque generalmente la gente no va a responder una carta, y también ya no es utilizado ya en estos medios. Más que todo en Bolivia, digamos, nadie usa carta. Entonces aquí se trata sobre una tal tasa de no respuestas. La tasa de no respuestas, su nombre lo dice, tasa es la cantidad de personas que no van a responder a este cuestionario que tú has hecho. Imagínate que tú quieres saber cuántos machos están enfermos, digamos, en el barrio La Esperanza, digamos. Entonces, este cuestionario quieres hacerlo mandar por correo o por correspondencia de carta. La tasa de respuestas, aquí dice, de no respuestas va a subir. Entonces, las probabilidades de que las personas no respondan van a ser mucho mayor. Y ahora nos vamos a las encuestas personales. Las encuestas personales es en que se va a preguntar casa por casa esa pregunta que nos hemos planteado sobre cuántos machos están enfermos. Estas son
las encuestas personales. Y entonces, en las encuestas personales, ¿cuál va a ser la desventaja? La desventaja va a ser el recurso humano, pagarle a esas personas para que puedan hacer el trabajo de hacer el cuestionario, de preguntar casa por casa, reunir a las personas. Entonces las personas van a querer que se les pueda solventar con dinero, que se les pague, porque nadie trabaja sin dinero. Entonces esa sería la dificultad o la desventaja de la encuesta, de las encuestas personales. O sea, que las personas de tú a tú por persona, el que pregunta y el que recibe la pregunta. Entonces dice que su tasa de no respuesta es súper bajada. O sea, las personas sí o sí te van a responder. Hay algunas que dicen no. Entonces la tasa de no respuestas va a disminuir. Acuérdate de la tasa de no respuestas es sobre que las personas no quieren responder. Entonces en la encuesta de por persona, encuestas personales de tú a tú, esa tasa de no respuestas va a disminuir considerablemente. Ahora vamos con la mejor de todas, que son las encuestas telefónicas. Las encuestas telefónicas, pues, ¿quién no va a contestar una llamada o hacer por una red social, digamos, como tipo una encuesta? Las personas lo van a hacer. Más que todo, digamos, si se le informa, digamos, en un barrio que van a responder tal respuesta para que así podamos ver el número de machos que están enfermos en el barrio, digamos. Las personas sí o sí lo van a hacer, y entonces las encuestas telefónicas son las que la tasa de no respuesta las hace bajar. Y también hay otros mecanismos que incluyen a las respuestas telefónicas, que son por enviar por correo electrónico. Bueno, entonces esto incluye las encuestas telefónicas, ya sea por correo electrónico, por redes sociales, spam, etc. Y ahora vamos al concepto de muestreo. ¿Qué es muestreo? Muestreo es una pequeña cantidad que hace que se respondan por todo en sí. Un ejemplo te voy a dar. Aquí hay lapiceros. Esta es una población de lápices y lapiceros, cada uno distinto, pero hay una sola cosa que los hace enlazar o que los hace en común. ¿Cuál es? Escribir. Y entonces esto es una población. Ahora yo voy a sacar una muestra. Este va a hablar por todos. Entonces mi pregunta aquí es, le voy a preguntar a este lapicero si sabes escribir. Sí. Entonces esto va a ser igual a que todos saben escribir. Ya va a haber una varianza en que va a haber alguno en que no va a escribir. Y entonces esa es la muestra. La muestra es que uno va a hablar por todos. Sacar una muestra es que este uno, si responde, va a ser igual a que los otros igual responden. Y juntos todos hacen una población. Ahora el muestreo es la acción de la muestra. O sea, aquí dice que es el procedimiento usado para la información de sus conjuntos y población a fin de estimar algún parámetro de interés que permita hacer las inferencias estadísticas con mayor confiabilidad posible. Como te dije, va a ser la acción. El muestreo es la acción para hacer la muestra. Población. Y la muestra es esta. Aquí hay un ejemplo más claro. Mira, población, muestra, son más poquito, y este poquito va a ser igual a que todas se hayan hablado. Entonces eso hace que se reduzca el trabajo para poder encontrar una respuesta. Recordate que aquí estamos hablando sobre los tipos de preguntas, la pregunta, los cuestionarios. Entonces este es fundamental en un cuestionario, la muestra, para que así nos ahorremos el trabajo de estar, digamos, un ejemplo, preguntando a 1000, solamente preguntamos a 10 nomás, y esos 10 va a ser igual a que los 1000 hablen por sí solos, y solamente nos vamos a evocar a esto. Si dicen que sí,
por lógica también los otros van a decir que sí, porque son una población. Y entonces ese es un muestreo. La población, como ya te dije, es el conjunto de todos. La muestra es un pedacito de eso que va a hacer que el parámetro es algo que se pone. Esto ya es muy aparte. El parámetro en sí es un ejemplo. El tamaño del lapicero que yo saqué de la población es un parámetro que yo estoy poniendo. Este va a ser un poquito más grande. Este es del mismo tamaño. Este es un poquito más grande y este es del mismo tamaño. Entonces el parámetro que yo me estoy poniendo es que este de aquí, sus preguntas van a ser mejor. Entonces ese es un parámetro. Es el resumen que se obtiene al evaluar alguna variable por toda la población. Si todas las vacas en la población se les mide la altura, el promedio obtenido será el parámetro, como te dije. El parámetro es lo que se va a hablar de la muestra. El estimado entonces es el aproximado. El aproximado, digamos, como te dije, ¿no? Su aproximación de esto, de su altura, son, digamos, de 10 centímetros, digamos, ¿ya? Y sabemos perfectamente que este no mide 10 centímetros. Y eso es un aproximado, eso es un estimado. Estimado es algo, un estimador es algo que queremos, digamos, saber. El elemento, ¿qué es el elemento? El elemento es el lapicero, el lápiz, ese es el elemento. Este es un elemento, este es otro elemento, este es otro elemento y este es otro elemento. Y ambos conforman la población. Y si saco uno que va a responder a la población, esa es la muestra. Bueno, y aquí esto ya es de relleno, que es considerado, se recomienda que se haga un censo si se quiere conocer las características. Y como te dije, esto va a afectar las encuestas personales. Y va a ser mejor en sí. Y ahí entonces, al hacer un censo, ahí se va a tomar todas las características que hemos tomado. Muestreo, población, muestra, parámetros, estimación, elemento, marco de muestras, etc. Y ahora aquí esto enlaza de que a continuación se analizará las ecuaciones de tamaño mínimo, y aquí ya son números, son puras ecuaciones que se deben resolver. Y así.